Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Ya saludaron a los que están cerca? ¿Ya les dieron la bienvenida? Bueno, listo. Y ya la saludaron a Liliana Gutiérrez, que volvió con nosotros otra vez. ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? Ah, véala, ya está. Bienvenida, doña Liliana. ¿Cuánto tiempo ya? ¿4 meses? 4 meses. Hace 4 meses ni abrir los ojos podía. Hoy nos toca decirle, ciérrales un poquito. Bienvenida, Lili. Bienvenida, qué bueno. Y Melissa, que muy contenta. ¿Sabían? ¿Les contamos el chisme o no? Por eso es que vino Liliana. Asegurarse de que anoche le pidieron la mano a Melissa. Y por ahí está el culpable. ¿Dónde está Diego? ¿Ya se fue? Del susto tan tenaz arrancó a correr. Bienvenido, don Diego. Chéverísimo, qué bueno. Felicitaciones. Ahí vinieron los suegros para entregarle todo, no solamente la mano, todo lo demás. Bienvenido, chévere, qué bueno. Nos alegra mucho saber que hay jóvenes que asumen esa responsabilidad y lo ponen delante de Dios para que todo sea con bendición. Después le mostramos la foto porque lo hizo acá. Acá fue el lugar de la pedida de mano y eso fue espectacular, me dicen. Tocó cerrar las puertas porque eso la gente quería entrar y no tocó. Pero bueno, qué bueno. Nos alegra mucho tener a Lilianita con nosotros, a Carlos, toda la familia. Sabemos que ha sido un tiempo bastante complejo, bastante difícil, pero en medio de todas las circunstancias siempre Dios tiene propósitos. Y parte del trabajo y la proyección de ellos profesionalmente tiene que ver mucho con eso, cómo superar todos esos retos, superar todas esas dificultades que en la vida se dan. No siempre la vida es como uno quisiera, pero siempre tenemos respuesta ante cualquier circunstancia que la vida traiga. ¿Está bien? ¿Listos? Bueno, estamos a mañana 15 días de elecciones. De mañana, en 15 días estamos en proceso electoral. Imagínense todo lo que ha pasado y cómo ha pasado de rápido el proceso. Dentro de 15 días estamos en la primera vuelta, no sabemos si es única o no. Vamos a orar por Rafael con ese uniforme de Millonarios. No sé si por liberación o por consuelo. Bueno, decíamos 15 días para la primera vuelta, ojalá que podamos definirlo, si no nos tocaría ir hasta junio para la segunda vuelta. Y estamos orando mucho a Dios. Ya hay también una cadena de oración nacional de Senfol que está en paralelo. Nosotros tenemos la alborada de 6 a 6:30 y la cadena de oración por 21 días de Senfol Nacional está de 6 a 6:45 por YouTube también. Entonces estamos unificando esfuerzos para orar. Y pues obviamente, como siempre, tratamos de tocar un tema de los de la lectura correspondiente a la semana. Entonces vamos a ir a Jueces capítulo 2, que creo que encaja muy bien en lo que debe ser nuestra oración, pero también nuestra responsabilidad. Debemos orar por el país y debemos interceder por el país, pero también tenemos que pensar en qué nos corresponde a nosotros de todo este proceso, qué parte nos corresponde a nosotros. Obviamente lo que decimos fundamental es que tenemos un derecho al voto, tenemos un privilegio que tenemos que saber utilizar el voto, pero también una responsabilidad. Y vamos a hablar, el tema lo he llamado así a la luz de Jueces capítulo 2, que es el capítulo con el que comenzamos el libro de Jueces, lo llamo la responsabilidad generacional. Para nosotros eso tiene mucho sentido en estos próximos 5 años. Estamos haciendo todo un proceso de relevo generacional. No quiere decir que
de alguna manera en 5 años ya los que somos mayores vamos a estar a un lado y están los nuevos, sino que vamos a integrar lo que es el ejercicio de varias generaciones en una sola iglesia. Y vamos a hablar un poquito de eso, la importancia de eso. Ya ustedes están en Jueces capítulo 2. Vamos a leer del versículo número 6 hasta el versículo número 10. Hagamos esa lectura. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timat-Sera, en el monte de Efraín, al norte de monte de Gaás. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Está bien? Esa es la porción que vamos a tomar. Obviamente la porción de despedida de Josué, diciéndolo en el liderazgo. También en el capítulo 24 del libro de Josué encontramos ese momento de despedida. Aquí ya es el momento en que Josué se retira y las diferentes tribus se van cada una a su lugar. Mencionamos por lo menos 2 generaciones. La generación que había visto lo que Dios había hecho con Israel y la generación que no había visto todo lo que Dios había hecho con Israel. Son 2 generaciones. La última, esta generación que está narrada en el versículo 10, otra generación que no conocía a Jehová. No está vigente todavía, es una generación que se va a levantar. Dice que el pueblo de Israel sirvió a Dios hasta que Josué y los ancianos que eran compañeros de Josué vivieron. Ya después la nueva generación fue una generación que se apartó. Entonces vamos a comenzar hablando un poquito de esto, de la importancia de la responsabilidad generacional que tenemos, tanto las generaciones mayores como las nuevas generaciones. Hablemos de la generación que entró a la tierra prometida. Hablemos un poquito de esa primera generación. Ellos que habían visto todas las obras que Dios había hecho con ellos. ¿Está bien? Entonces recordemos un poco hacia atrás. De pronto eran muy jóvenes porque ustedes saben que los sobrevivientes del desierto fueron los menores de 20 años. Solamente 2 mayores de 20 años sobrevivieron, que fue Josué y Caleb. Los demás eran menores de 20 años. O sea que de pronto tenían un recuerdo vago aún de lo que Dios había hecho 40 años atrás. Es bueno que nosotros cuando leamos la Biblia siempre nos sintonicemos en el momento y de lo que está comunicando para poder apreciar, poder saber cómo Dios se mueve en los tiempos, porque han pasado 40 años desde Egipto hasta el entrar a la tierra prometida. ¿Cuál fue la primera ciudad conquistada? Jericó fue la primera ciudad conquistada, era una ciudad fronteriza, entonces era una ciudad fortalecida. Si ustedes leen ¿cómo se llama? La comisión de espías que llegó a Jericó. Recuerdan que ellos se hospedaron, entre comillas se hospedaron, los escondieron, donde la señora llamada Rahab, ¿cierto? ¿Qué era Rahab? Todos. Esa pobre Rahab murió con un estigma bien grande, Rahab la ramera. Pero recuerdan que ella vivía a la orilla de la ciudad, en la muralla de la ciudad, y cuando tocó sacar a los espías esa noche ocultos, los sacó por la muralla. Eran murallas muy grandes. O sea, no estamos hablando de que saltaron la verja o se pasaron el patio del vecino, sino eran murallas muy grandes porque eran ciudades que estaban establecidas para retener cualquier tipo de invasión que llegara. Pero recordemos un poco lo que sucedió específicamente en Jericó. Recuerdan cuando los espías llegaron, se hospedaron donde Rahab. Dice que finalmente los detectaron que habían llegado 2 personajes extranjeros, hebreos. La palabra hebreo significa del otro lado. Esa es la forma en que se definían a estos que venían del desierto, los que venían del otro lado, y los detectaron e inmediatamente mandaron una guarnición de soldados para que los tomaran prisioneros. Pero ahí es donde Rahab interviene y los esconde. Pero pensemos un momentico lo que sucedió entre Rahab y estos 2 espías. Recuerda que ellos le hablaron de que estaban efectivamente haciendo una inspección de conquista de esa ciudad. Y Rahab, inmediatamente ella empieza a hablar
de lo que la ciudad de Jericó estaba experimentando. Dice, nosotros hemos oído lo que Dios hizo con ustedes en Egipto y cómo ustedes han destruido a los dos reyes que están al oriente del río Jordán. Imagínense lo que está diciendo Rahab. Está hablando de 40 años atrás. Dice, nosotros hemos oído lo que Dios hizo con ustedes allá en Egipto, 40 años atrás. Jericó era consciente de las hazañas de Dios 40 años atrás. ¿Qué ha sucedido en su vida en los últimos 40 años? Que Dios haya hecho un milagro sobrenatural. ¿Hay alguien que tenga un milagro sobrenatural que diga, Dios me salvó de una situación extrema en mi vida? Rafa estuvo mal, ¿no? ¿Qué tuvo? 2 trombosis en el pulmón. ¿Hace cuánto tiempo? 3 años, ok. Y saliste de ahí. Y Carolina nos puede decir, ¿mejor o peor? Mejor, dígalo con todo. Por el uniforme, pues está bien, pero salió mejor. Una situación extrema, una trombosis, doble trombosis en el pulmón. ¿Alguien más tiene algún testimonio? Esa enfermera era profeta, fuera de eso. Ok, estaba viviendo en Estados Unidos. Cuando le dijo, váyase para su casa a morir, allá se vino para Colombia. Pero no, bueno, Dios lo salvó de COVID. No está por ahí también Cristian. Cristian, recuerdan que estuvo casi un mes en cuidados intensivos en COVID también. Podemos recordar cosas que Dios haya hecho. Esto más o menos son 5 o 6 años. Imagínense 40 años atrás. Y que una mujer que nada tenía que ver con el pueblo de Israel dijera, es que nosotros hemos oído lo que Dios ha hecho con ustedes 40 años atrás. O sea que de alguna forma, y sin haber periódico, y sin haber internet, y sin haber todas las redes sociales que hoy tenemos, se sabía lo que Dios 40 años atrás había hecho con el pueblo de Israel. ¿Quiénes son los que tienen la mala memoria? El pueblo de Israel. Porque a Israel como que se le olvidaba todo lo que Dios había hecho con ellos. Imagínense, salen de Egipto venciendo el más grande imperio de ese momento, Ayer hablábamos y hemos estado trabajando con algunos grupos de célula, un tema que se llama precisamente esto de la responsabilidad generacional, pero vista desde el punto de respaldo de Dios a las generaciones que están presentes. En la época de Josué, en la época de Egipto, recuerde que Israel tiene un solo Dios, el Dios único que está declarado en Deuteronomio 6, cuando ellos dicen, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ellos no tienen más dioses. ¿Cuántos dioses tenía Egipto? Tenía dioses para todo. Al menos sabemos de 10 dioses que ellos tenían y que fueron derrotados esos 10 dioses por el único Dios que tenía Israel. Porque en la antigüedad no solamente era la fortaleza que tenía una nación, sino el Dios que los respaldaba, el Dios que estaba detrás de esa nación. O sea que a la larga era más que un choque de tipo físico, una guerra de confrontación de ejércitos, con una guerra de confrontación espiritual. ¿Recuerdan a David? De frente con Goliat, ¿recuerdan? Y entonces Goliat viene y le dice, me mandaron al más pequeño de todos, me mandaron a uno que seguramente apalea con palo a los perros, ¿recuerda? ¿Y qué dijo David? Tú vienes a mí con jabalina, con espada, con escudo, tú vienes con todas, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos. O sea, de alguna manera, cuando se hablaba de estas confrontaciones, no era solamente la fortaleza física de una nación, sino el poder espiritual que había detrás de todos ellos. ¿Qué victoria no le dio Dios a Israel? ¿Cuántas hemos leído en la Biblia que uno dice asombroso? Venía un ejército de más de 3,000 soldados y traían carros con ruedas de hierro. En esa época eran los únicos que las manejaban. Y el pueblo de Israel cuando vio eso dijo, nos acabaron porque tienen ventaja. Y Dios dijo, no, porque yo estoy con ustedes. ¿Qué fue lo que Dios hizo ese día para darle la victoria? Contra un ejército mejor preparado. Simplemente Dios hizo que lloviera y los caminos se inundaron. Y entonces los carros no pudieron moverse. Y ahí fue donde el pueblo de Israel pudo atacar y pudo tener victorias.
Entonces, miren de lo que se trata. Se trata de una confrontación más arriba de lo que normalmente nosotros manejamos. Cuando la mujer Rahab en Jericó le dice a los espías, es que nosotros hemos oído de las victorias que Dios les ha dado a ustedes desde hace 40 años y las más recientes al otro lado de Jordán, los 2 reyes amorreos que habían destruido, dice, nosotros no tenemos nada que hacer. Nosotros sabemos que estamos en las manos de ustedes, aún antes de comenzar la batalla. Por eso fue que la libraron. Recuerda que ella les pidió que tuviesen misericordia de ella y de su familia cuando entraran a tomar la ciudad. Ella estaba más segura que los mismos espías. Por eso decimos muchas veces la gente de afuera está más convencida de Dios que los que estamos adentro. Porque nosotros tenemos una tendencia a olvidar todas las cosas que Dios ha hecho con nosotros. Y de alguna forma cuando se celebra, dice, la generación que había visto todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Por eso es bueno de vez en cuando hacer un recuento de milagros en su vida. ¿Qué cosas ha visto usted en su vida donde la intervención de Dios le sacó de una situación que pudo ser física, que pudo ser emocional, que pudo ser relacional, que pudo ser laboral y lo sacó adelante? Porque todo eso es el testimonio de lo que Dios puede hacer aún en lo que falta. Esa generación, con Josué a la cabeza, esa generación murió. Pero luego dice que vino una generación después de ellos que no conocía a Dios ni las cosas que Dios había hecho. Eso dice el pasaje. Entonces entramos a un momento crítico de la historia de Israel. Salimos de la época de la conquista a una época que se llama de los jueces. Por eso estamos leyendo el libro de los jueces. Es una época crítica. Todos hemos estudiado, hemos revisado muchas veces que es un tiempo cíclico, más o menos entre 40 a 50 años, un tiempo cíclico que se va repitiendo por 10 ocasiones diferentes. Más o menos 400 años dan ese ciclo constante. Dios los bendice, ellos toman posesión, ellos se olvidan de Dios, entonces los enemigos los atacan, los enemigos los destruyen, ellos vuelven a Dios, Dios los bendice y van en ese ciclo. Ese es el ciclo crítico del libro de los jueces. Comenzamos un momento crítico para el pueblo de Israel. Y miremos 3 cosas que suceden cuando uno se olvida de Dios y de las cosas que Dios ha hecho con nosotros. Miremos la primera de ellas. Pasamos de estar centrados en Dios a empezar a centrarnos ¿en quién? En nosotros mismos. Cuando de alguna forma usted olvida lo que Dios ha hecho con usted, usted simplemente se centra en lo que usted ha hecho por usted o por los suyos. Por eso encontramos mucho en la historia de los hombres que siempre hablamos de con brazo partido, es que yo me rompí el lomo, es que yo me sacrifiqué. ¿Recuerdan esas expresiones que utilizamos siempre diciendo, es que si no hubiese sido por lo que yo hice, no estaríamos donde estamos? No tendríamos lo que tenemos, no disfrutaríamos lo que hemos conquistado. Y la verdad es que simplemente se olvidó de quién era quien les había otorgado esas victorias. Entonces se cambia el centro, el foco, pasa de ser Dios a ser el hombre, el personaje central. Hoy día tenemos una sociedad que se centra mucho en el hombre. Nos centramos mucho en nosotros, en lo que podemos hacer, en lo que podemos lograr. Llegamos al extremo de decir, no hay nada que sea imposible para ti. Si tú lo crees, si tú lo visualizas, si tú pones empeño en eso, lo vas a lograr. No hay nada que no puedas realizar. Y eso no es cierto. Si algo experimentamos, siempre ha sido la gracia y la misericordia de Dios. Volvemos a los procesos de revisión. Mire todo lo que usted hoy tiene. Puede que no sea todo lo que uno quisiera. Pero la pregunta es, ¿le ha hecho falta algo en estos últimos 20, 30 o 40 o más años andando con el Señor? Nada le ha hecho falta. ¿Ha pasado buenos tiempos? Muchísimos. ¿Ha pasado tiempos difíciles? También. También hemos pasado tiempos difíciles, pero lo más importante es que nunca ni hemos estado solos, no hemos estado solos, ni tampoco hemos sido abandonados. Entonces es importante que nosotros no perdamos el enfoque. Siempre será Dios con nosotros y a favor de nosotros. No sé, la mayoría somos personas que de pronto vimos una publicidad hace unos años en televisión de Suramericana de Seguros. ¿La vio? Si no la vio, tiene menos de 30 años. ¿Recuerda Suramericana, que era un tigre y que un personaje iba por la calle descuidado y entonces iban dos llevando un vidrio muy grande
y este personaje descuidado iba de frente contra el vidrio, pero aparece el tigre suramericana y le hace un hueco al vidrio para que el personaje pueda pasar, y ni siquiera se dio cuenta del peligro en que había estado. ¿Recuerdan ese? Iba caminando por la calle, iba tan distraído que no se da cuenta que hay una alcantarilla que no tiene tapa, y cuando va a pisar en el vacío del hueco de la tapa, el ángel protector llamado el tigre suramericana pone su mano y entonces el hombre pasa. Nunca se dio cuenta de todas las veces que el tigre de Suramericana lo salvó. Nunca se dio cuenta. Y eso es lo mismo que nosotros muchas veces experimentamos. ¿Cuántas cosas Dios no ha hecho por nosotros? Algunas que hemos podido comprobar y otras que nunca hemos podido ver, pero que Dios hizo para que llegáramos nosotros a donde estamos. Por eso uno no puede perder el enfoque. Usted es lo que es, ha logrado lo que ha logrado, ha disfrutado lo que tiene, porque Dios ha sido quien para usted ha sido bendición. Cuando cambiamos el enfoque, entonces empezamos a entrar en crisis, porque en ese momento Dios no se va a poner en pelea con nosotros. Lo que normalmente Dios dice es, muy bien, ¿tú crees que fuiste tú? Bueno, entonces sigue haciéndolo. Y da un paso atrás. Sigue haciéndolo. Si eres tú el que has logrado todo esto, sigue haciéndolo. Y es en donde comenzamos a experimentar que nosotros no somos los todopoderosos. Que el todopoderoso es Él, el único que puede hacer cosas que humanamente son imposibles. ¿Qué le han dicho los médicos a Liliana en ese tiempo? Carlitos, usted que es la voz hablante hoy. ¿Cuántos diagnósticos diferentes hicieron? Como 5 diagnósticos diferentes. Es esto, o es esto, o es esto. 2 años. Ok. Y después entonces, para poder verificar cuál era el diagnóstico acertado, le hicieron todos los exámenes. De hecho, lo que no había presentado exámenes cuando estudió, los presentó ahora. Y todos los exámenes apuntaron a que era ¿qué? Nada. Todos los exámenes salieron buenos. Todos los exámenes salieron buenos. Y eso pues obviamente desconcierta a la ciencia, porque si se ven unos efectos al punto de que si ustedes hubieran visto a Liliana hace 4 meses, que ni abrir los ojos podía, ni hablar podía, a lo que vemos hoy es que tuvo que haber algo. ¿Cuál fue la percepción familiar que se tuvo de qué era lo que había? Melissa. Hay cosas que nosotros no alcanzamos a entender. Todos los procesos hay que hacerlos. Cuando se trata de la salud, todo lo que usted tenga que hacer, hágalo. Si Dios va a hacer algo, Dios va a hacer algo, aún en medio de lo que humanamente se puede lograr. Pero lo que Dios va a hacer siempre va a superar todo lo que humanamente es límite. Los médicos llegaron a un punto de no hay nada más que hacer, no tiene absolutamente nada. Y este proceso de 2 años, vamos en 4 meses y ya está caminando, hablando, abriendo los ojos. ¿Entiende? Entonces, de alguna forma Dios está operando. Ahora, esto se llama insumos para el trabajo que van a tener en los próximos meses. Porque Dios siempre nos permite recibir la capacitación que necesitamos para lo que estamos haciendo. ¿Cuál es el trabajo que normalmente hacen, Carlos? Ok, ¿de qué se trata? Ayudarle a la gente a quitarle todos los obstáculos o todas las justificaciones o todo aquello que de alguna manera en su mente o en su realidad estorban para que alcance el propósito. ¿Qué mejor insumo que la propia experiencia? Cuando uno puede decir es que Dios me sanó, es que Dios me restauró, es que Dios me levantó, es que esto que humanamente no tenía cómo, Dios lo revirtió para bendición. Siempre piense así de Dios. Porque Dios no puede pensar en permitir o hacer algo malo para nosotros y que de eso salgamos nosotros deteriorados. Cuando Dios permite una situación es porque nos está capacitando para hacer algo que un nuevo nivel va a demandar de nosotros. Y eso es lo que uno no puede olvidar. Y esta nación lo había olvidado. Todo lo empezaron a centrar fue en ellos mismos. ¿Y cómo somos nosotros? Tremendamente limitados. Segundo elemento que se da cuando de alguna forma nosotros quitamos los ojos de donde debemos ponerlos. Obediencia la cambiamos por
autosuficiencia. ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros? Obediencia. Ahora, vayamos a ese principio de la obediencia. ¿Por qué Dios nos pide que obedezcamos lo que nos dice, tanto para hacer como para no hacer? La única razón es para que nos vaya bien o para evitar que nos vaya mal. Cuando dice haga, es siempre porque lo que va a hacer le va a traer beneficio. Y cuando le dice no haga, es porque lo que no debe hacer le va a traer a usted una consecuencia que le va a afectar. Esa es la manera de pensar acerca de Dios con respecto a la obediencia. No es porque como es Dios yo tengo que obedecerle, porque ay de mí si yo no le obedezco. Si yo no le obedezco, sucede lo que muchas veces con el papá, cuando se sentía desafiado ante una instrucción o una orden que daba en su casa. ¿Qué hacía? Imponía su autoridad. Es que aquí se hace lo que yo digo y punto. Pero no importa que no le parezca. Yo soy su papá. Y muchas veces hicimos lo que nos dijeron y no siempre cosechamos todas las buenas cosas. No porque fueran malintencionados, sino porque eran limitados, que es diferente. Un papá no es malintencionado. Bueno, hoy día hay más de uno que no es bien intencionado, pero normalmente un papá buscaría siempre lo mejor para su hijo. Solo que su capacidad es limitada de poder ver cómo más allá de una situación presente trae una bendición. Pero el Señor sí lo sabe todo. En estos días estaba por aquí terminando la reunión y había uno de los benjamines que hay. Tenemos varios benjamines pequeñitos y venía bajando por la escalera allí de la cocina. Es una escalera que tiene algún riesgo, ¿cierto? Es una escalera de riesgo. Y venía bajando, él tiene unos 4 añitos, Benjamín. Y venía bajando. Y cuando ya venía bajando bien solo, pero cuando ya vio a alguien que hizo, se detuvo y mandó las manos como para que uno lo recoja. ¿Qué haría usted? Pues lo recogemos y lo bajamos. Eso fue lo que no hice. Porque normalmente es lo que nosotros tendemos a hacer. Viene solo, viene bajando, ya va en la mitad de la escalera, lo ha hecho bien. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer de ahí en adelante? Es animarle a que termine de hacer el proceso. No a interrumpir el proceso. Dios está haciendo procesos en la vida. Y nosotros debemos animar a que Dios termine el proceso y no impedir que Dios termine el proceso. ¿Cuántas veces nosotros hemos intervenido en lo que Dios está haciendo y lo que hicimos fue estorbar el propósito de Dios? De alguna manera tenemos que entender lo que dice la Biblia. La obediencia siempre es para bendición. Entonces yo me evito la autosuficiencia. Dios sabe mejor que yo lo que me es bueno y lo que me perjudicaría. Así que voy a obedecerlo solamente porque sé que Él me ama. Esto es una dimensión obviamente mucho mayor que humanamente nosotros podamos encontrar. Y el tercer elemento es que pasamos de vivir por propósito a vivir por conveniencia, que es otra característica del momento presente. Se nos ha olvidado cuál es el propósito y hemos entrado en los terrenos de la conveniencia. ¿Qué es conveniente? En 15 días seguramente vamos a estar en un proceso ya de elección, no solamente de preparación para las elecciones, sino de elección. ¿Cuántos votarán por conveniencia? Y bueno, hay razones que uno dice, es que si no es así, ¿cómo se hace? Le amenazaron de le van a echar del puesto si usted no vota de una determinada manera. Y entonces obviamente nos vemos o el puesto o el voto. Y lo que normalmente uno piensa es, bueno, pero mi voto no va a definir finalmente. No, su voto sí define. Solo que debe ser un voto que no debe ser conveniente, sino que conforme al propósito que buscamos. ¿Qué es lo que nosotros realmente estamos buscando? Que Dios nos direccione para tomar decisiones y las decisiones nos lleven a situaciones de bendición. Y vuelvo a insistir, usted no me ha oído mencionar ninguno de los candidatos. Ni siquiera he hecho alusión al Espíritu Santo, porque van a decir que entonces era una paloma. Toca cuidarse en estos días porque van a decir, no, es que se metió con... No. Estamos hablando de que usted tiene que hacer una decisión responsable en oración. ¿Usted cree que 40 días que llevamos en oración por el país, Dios no nos va a poner en el corazón el sentir que necesitamos tener? Claro que sí. Y oramos no solamente por nosotros, sino por todo el país. Aquí estamos hablando de conveniencia. Dentro de esto de la visión generacional, ¿para qué Dios
levantó a Abraham y a Sara y a través de ellos formó una nación. Bueno, vamos pensando. Dios formó todo de una familia. Dios formó todo de una familia. Adán y Eva. Una familia que en el capítulo 3 quiso pasar de la obediencia a la autosuficiencia. ¿Está bien? Dios dijo que no y ellos dijeron, ¿por qué no? Y efectivamente vinieron los problemas a nivel de familia. ¿Cuál fue el primer problema que hubo en la raza humana después del pecado, obviamente? Fratricidio. Un hermano asesina a su hermano. Ese fue el primer problema. ¿A dónde atacó ese problema? A la familia. Tenga en cuenta eso que le estoy diciendo, a la familia. Todavía no eran una nación, todavía no eran uno de muchos pueblos. Era una familia y un hermano mata a su hermano. Y nosotros declaramos que la familia es el núcleo de la sociedad. ¿Está bien? Nosotros lo declaramos, decimos, toda sociedad está conformada por familias. Si la coherencia y la cohesión de la familia es fuerte, efectivamente esa sociedad tiene futuro. Si se empieza a debilitar a nivel de familia, obviamente va a empezar a afectar todo lo que hace. ¿Qué sucedió en Génesis capítulo 6? Estábamos en el 3, vino la obediencia cambiada por autosuficiencia, asesinato de un hermano, y en Génesis 6 dice, y ya todo pensamiento del hombre era para mal. Y entonces viene el famoso diluvio. Y efectivamente, Dios dijo, hay que ponerle paro a esto. Ya habían pasado varias generaciones. Pero ya ese problema de familia se volvió un problema social. No había quien pensara en hacer el bien. Todos pensaban en hacer el mal. No sé si no hemos llegado a eso, pero usted, la sensación que perciben en la ciudad, ¿cuál es? De inseguridad. En este sector, solamente en este sector, que es un supuesto sector seguro, han puesto cámaras de vigilancia por todas partes. Y todos los días tenemos un WhatsApp del sector donde nos llega la información. Y todos los días mínimo hay un atraco en este sector. Entonces la sensación de inseguridad va creciendo. Y eso que no son todos los ladrones, porque hay gente muy buena. Pero ¿qué tal llegar a una sociedad donde no hay ni uno solo que piense en hacer el bien? ¿Cómo se sentiría usted en esa generación? Terrible. Y eso era lo que pasaba en el libro de Génesis capítulo 6. Por eso Dios dice, vamos a hacer un juicio y vamos a poner todo en orden. ¿Quién fue el único por bueno y perfecto que se salvó? Ninguno. Porque uno dice, Noé se salvó por bueno. No, Noé se salvó por misericordia. Porque la Biblia dice, no había quien no pensara en hacer daño. Y es que la naturaleza nuestra es una naturaleza que tiende a pensar solamente en sí, y eso implica afectar a otros si es necesario. Solo que Noé hizo algo que la Biblia dice. Noé se volvió a Dios, se arrepintió y alcanzó misericordia. Recuerda que dice, el que confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Si no hubiese sido así, ¿qué diríamos de Noé y su salvación? Era por obras. Noé se salvó por lo que había hecho. Y la Biblia dice que la salvación nunca es por obras. Es por misericordia. Esto quiere decir que de alguna manera podemos en medio de tanta maldad volver los ojos a Dios y pedir misericordia. Y Dios puede tener misericordia a nosotros. Y puede cambiar completamente la historia. Esa familia se salvó, 8 personajes, y después de un largo tiempo de estar en el arca, por fin lograron bajar. Y entonces empezaron a poblar la tierra hasta el capítulo 11. ¿Recuerdan el capítulo 11? Son momentos en la historia a través del libro de Génesis solamente. En el capítulo 11 aparece la famosa torre de Babel. Cuando Dios les dice, extiéndanse, vayan hasta lo último de la tierra. Dios dice, nosotros nos vamos a quedar aquí y vamos a construir una torre que llegue hasta el cielo. En otras palabras, nosotros estamos desafiando a esa autoridad y vamos a establecer nuestra propia autoridad. Volvemos al mismo problema.
Mire que ha pasado de una familia a otra familia, porque cuando comienza todo con Noé es otra familia. Pero nuevamente esa familia, cuando se extiende en esa situación, encontramos ya muchas familias involucradas en el mismo problema. Y entonces viene otro juicio, solo que esta vez no es de destrucción, es de confusión, la confusión de las lenguas, donde obligatoriamente les tocó cada uno tomar camino para poderse identificar con aquellos que hablaban el mismo idioma, y de esa manera se cumplió el extiéndanse, llenen la tierra. Y si seguimos la historia vamos a encontrar periodos de tiempo así. Ahí es cuando interviene en el capítulo 12 del libro de Génesis Abraham. Abraham fue llamado de Ur de los Caldeos, una región que, por lo mismo, si usted busca Ur de los Caldeos, era una región muy dada a lo espiritual, pero no de la búsqueda espiritual de Dios, sino la búsqueda espiritual reemplazando a Dios. Aún en algunas partes de la Biblia parece ser que Abraham y su familia se dedicaban a hacer ídolos para los dioses que tenían sus naciones. Y Dios un día le dice a Abraham, le tengo un negocio, si usted me cree, voy a comenzar con usted una nueva historia, una nueva familia, pero con una característica particular. Esa familia Dios le va a utilizar para extender su conocimiento, el conocimiento de Dios a las demás naciones. Solo que esa familia no tenía posibilidad de tener hijos. Sara era estéril. Entonces Dios escoge una familia con ninguna posibilidad y manifiesta a través de esa familia que no tiene posibilidad el poder suyo para que se cumpla su propósito. Y efectivamente Sara queda embarazada, le es suficiente un hijo, y a través de un hijo Dios empieza a levantar una nación. Ahí es donde comienza la historia de Israel, la historia de una nación. Pero ¿para qué Dios levantó a una nación? Porque desafortunadamente nosotros a veces tenemos ciertos recelos globales en el sentido de que Israel, que se cree en la última Coca-Cola del desierto. Y muchas veces en las iglesias cristianas, como mencionamos tanto Israel, porque así está en la Biblia, entonces nos dicen es que ustedes son muy prosionistas, ustedes son muy en pro de Israel. No. Lo que sí conocemos de Israel es que Dios es un Dios fiel que cuando quiere cumplir propósitos lo hace, a pesar de quien es elegido o escogido para lograr ese propósito. Porque cuando Dios escogió a Israel, ¿sabe qué le dijo en Deuteronomio? No por ser ustedes la nación más grande, la nación más sobresaliente, sino todo lo contrario, por ser la más insignificante de todas. ¿Los he escogido a ustedes para qué? Para mostrar lo que Dios puede hacer a través de una nación insignificante comparativamente con las demás naciones alrededor. Entonces, ¿qué estaba levantando Dios en Israel? Un modelo. Un modelo de que parte de una familia y que puede conformar una nación para que sirvan de ejemplo y modelo de lo que Dios puede hacer. ¿Qué es lo que Dios puede hacer con una familia y que se va extendiendo a formar una nación? Dios puede hacer cosas sobrenaturales y milagrosas. Por eso en el Génesis capítulo 12 es cuando le da la bendición a Abraham diciéndole, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás de bendición a todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. Serás de bendición a todas las familias de la tierra. Así que lo que Dios estaba comenzando ahora era un modelo a través de una nación para decirle a las demás naciones, si ustedes se vuelven al Dios de esta nación, el Dios de esta nación puede hacer con ustedes exactamente lo mismo. Pero cada nación tenía su propio Dios. Y algunas naciones tenían varios dioses para que le cubrieran en todas sus áreas de necesidad. Usted y yo tenemos un solo Dios y es suficiente. Y lo que la gente espera ver es que ese Dios que nosotros tenemos es suficiente para todas y cada una de las áreas de necesidad. De tal manera que la gente viendo lo que Dios hace con cada uno de nosotros, la gente pueda aproximarse a decir, yo quiero formar parte de esa historia, de ese Dios. Eso fue lo que hizo Rahab. Estamos leyendo sobre Rahab. Rahab, con todos sus dioses, no pudieron ante un Dios que venía 40 años atrás dándoles victoria. Y que por la obediencia de un pueblo y no por la autosuficiencia, y que de alguna manera por un propósito y no por conveniencia, Dios hizo que ese pueblo permaneciera. Mira a Israel hoy día.
¿Es un pueblo apegado a Dios? No, hasta sacrificaron al Hijo de Dios. Pero Dios es fiel. Dios es fiel y dio promesas que sostiene. Llegará el momento, ustedes saben, escatológicamente llegará el momento en que Dios le da el repechaje a Israel. Pero los que están vigentes hoy día para cumplir el papel que Israel no cumplió en su momento, se llama la iglesia. Y somos nosotros. Nosotros somos los que estamos viviendo delante de la gente y cuando la gente nos vea y nos pregunte, oiga, ¿y usted por qué es tan inteligente? ¿Usted por qué es tan sabio? ¿A usted por qué le va tan bien? ¿Por qué usted puede sobreponerse a todas las adversidades? ¿Por qué usted puede creer que lo que humanamente es un límite para Dios es una oportunidad? Cuando a usted le pregunten eso, le darán oportunidad de decir, es que el Dios que nosotros tenemos. Porque si lee Deuteronomio es exactamente así. Dios dijo, cuando a ustedes las naciones les pregunten por qué son tan sabios y tan inteligentes, ustedes lo único que tienen que decir es porque hemos obedecido los mandamientos y los decretos de Dios. Porque cuando hemos obedecido a Dios, Dios nos ha engrandecido. Entonces, cuando hablamos de propósito, cuando una generación de alguna manera se extrae de Dios, pierde su propósito y empieza a entrar en la conveniencia. Usted puede vivir una vida conveniente o puede vivir una vida con propósito. Que el propósito de Dios se cumpla a través de usted y que muchos otros puedan decir, yo quiero conocer de ese Dios que usted tiene. Pero cuando vivimos por conveniencia, ¿qué dice la gente? Pues es normal, es lo que todo el mundo hace. Dependiendo del sol que más le alumbre, allí nosotros nos aproximamos. Por eso estamos hablando y yo oro para que Dios nos permita tener el 31 o en el mes de julio ya un resultado que nos permita de alguna manera visualizar una posibilidad para esta nación de comenzar un proceso de restauración. Pero siempre hago esta pregunta, ¿y si eso no se diera, qué? No estoy profetizando porque no tengo ese don. Pero le puedo decir que esa es una posibilidad y una opción. Que todo lo que nosotros esperamos que pase, no pase. Que todo lo que nosotros necesitamos que pase para que mejoren todas las cosas, puede que no pase. Y entonces, ¿qué? Es ahí donde uno tiene que ser consciente de que es que esto no depende de quién esté al frente. Esto depende de qué creemos nosotros con respecto a que está por encima de quien esté al frente. Así es que tenemos que pensar los hijos de Dios. No es que este es nuestro Salvador, aquel es nuestro Salvador, no. Tenemos un solo Salvador. Y Él interviene en todos los designios de las naciones para dirigir y orientar hacia su propósito específico. ¿Ustedes creen que 40 días de ayuno se van a echar a la caneca o 21 días de ayuno a nivel de Senfol? Y muchas iglesias están orando y ayunando también. ¿Usted cree que es todo eso? El Señor dice qué pena con ustedes, pero es que las encuestas últimamente cambiaron. Y me cogieron de sorpresa y entonces yo ya al final no pude intervenir. ¿Usted cree que Dios diría eso? Ya no se preocupen que yo sigo teniendo el control. Lo que sí esperamos de Dios es que Dios nos permita ver que en medio de tanta dificultad, Dios puede mostrar su poder y su gloria en medio de nosotros. Por eso no nos rendimos. Bueno, no sé, si usted tiene su maleta de viaje ya lista, como muchos ya tienen la maleta lista. Si no vemos un panorama como quisiéramos verlo, nos vamos. Pues haga su maleta para irse de vacaciones. Pero aquí es donde debemos estar. Cualquiera que sea el futuro que Dios permita que tengamos. Porque si es para bien, mucho mejor. Y si no es para bien, es para poder restaurar a todos aquellos que aún su última confianza que tenían, pudieron haberla perdido. Pero estamos esperando que Dios haga cosas sobrenaturales. Y no nos cansemos de orar por eso. Tenemos que seguir orando por eso y por eso estamos hablando de estos temas porque uno tiene que entrar a conciencia de lo que estamos decidiendo. No sé si usted ha tomado, como muchas veces uno dice, no, es que mi voto no define nada. Sí, su voto define. Usted no puede darse el lujo de extraerse de una responsabilidad. Lo que sí tiene que hacer es orar y conforme Dios le dirija, vaya y ejerza su derecho y su deber. Y que Dios se encargue de hacer lo que Él tiene que hacer. ¿Recuerdan que así le dijo Mardoqueo a su sobrina Esther? Usted tiene que ir y presentarse ante el rey y clamar por el pueblo de Israel,
puede que eso no suceda absolutamente nada con Israel y a usted la maten. Pero ¿qué tal que Dios la escuche y libere al pueblo de Israel de esta matazón que viene? Uno la tiene que jugar toda. Uno no puede estar jugándosela a que lo mío no define. Yo he oído a muchos cristianos que de alguna manera dicen, no, pero yo de todas maneras yo sé que mi voto no va a definir. Sí, su voto define. Bajo la dirección y el gobierno de Dios, cada decisión nuestra está direccionada para propósitos mayores. Por eso hablamos de no podemos vivir por conveniencia, sino por propósito. ¿Qué tiene Dios para esta nación? Cosas mejores. A esta nación le han dado duro por todas partes. Y aquí estamos. Y no es que estemos tan mal como otras naciones en la tierra. Claro, tenemos que hacer serios correctivos, claro, y Dios nos va a permitir hacerlos. Pero de alguna manera lo que hemos visto es la misericordia y la gracia de Dios operando siempre sobre nuestras vidas. Ahora, ¿cuál es el análisis de esa crisis que se generó? Dice, no conocieron a Dios ni sus obras. Hay una doble pregunta. La primera ¿fue que escucharon pero no quisieron oír? Porque eso puede pasar. Anoche estábamos en un grupo de parejas y una pareja dijo, es que yo a mis hijos les hablaba cuando tenían 4 o 5 años, pero ya hoy tienen 18 años y ya no me quieren escuchar. Una cosa es que hablemos y que quieran escuchar. Cuando eran pequeños les hablábamos y nos escuchaban, pero ya crecieron, se hicieron ¿qué? Autosuficientes, y entonces ya no nos quieren escuchar. Claro, eso puede suceder. Y esa generación que no quiere escuchar es esa generación que no oyó lo que Dios había hecho, ni cómo Dios había actuado en medio de ellos. Esa puede ser una razón y puede ser una razón válida. Pero creo que hay una razón todavía mucho más fuerte. Y es que aquellos que sucedieron después de Josué y después de Caleb y los ancianos que llegaron con ellos, fue una nación que posiblemente no comunicó lo que tenía que comunicar. Porque nos quedamos muchas veces es en el juicio y no en la comunicación de la experiencia. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Nosotros nos quedamos juzgando de lo que no hacen, de lo que no son capaces, de lo que están buscando, nos quedamos quejando y no empezamos a comunicar lo que ellos necesitan escuchar. Lo que ellos necesitan escuchar es que hay un Dios que puede hacer cosas extraordinarias porque ellos no las han visto. Ellos recuerden que salieron a tomar posesión de la tierra y seguramente no habían visto todo lo que Dios había hecho. Tenían que ser enterados a través de los cuentos que compartían sus ancestros. Y aquí viene una porción importante y es, ¿qué es lo que nosotros estamos comunicando? ¿Qué es lo que nosotros comunicamos hoy día? Nos unimos a el debacle que estamos viviendo y entonces aquí no hay posibilidades, aquí no hay opciones, aquí. ¿Qué sucede con la mayoría de nuestros hijos? Chao. Aquí no. Tiene que ser otra parte. Pero si nosotros habláramos, aquí hay muchas posibilidades y oportunidades porque tenemos muchas necesidades. Seguramente el chip cambiaría en nuestro interior. Entonces lo que tenemos es que prepararnos bien para responder a esas necesidades. Y no estoy hablando en utopía. Esta es la realidad que de alguna manera se ha olvidado en los hogares. Cuando nos sentamos a comer, el televisor está prendido viendo las noticias. Y las noticias no son siempre las agradables. Lo que vende es lo que genera pánico, temor y miedo. Y nosotros le sumamos a eso, ¿se da cuenta? Mire, la nación cómo está. Mire lo que sucedió, mire lo que pasó. Y claro, nuestros hijos están captando toda la información. ¿Qué es lo que ellos han escuchado? No que no hayan oído, sino qué fue lo que escucharon. Cuando les hablaron de las cosas que Dios hizo, de pronto no quisieron oír. O fue que dejaron de hablar de las cosas que Dios hizo y de quién era el Dios que hacía las cosas. Esa puede ser la segunda realidad. Por eso nosotros, de alguna manera intencional, en esos 5 años, 26, 30, hemos querido que las generaciones mayores comuniquen a las generaciones nuevas todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios ha hecho cosas extraordinarias, maravillosas, y no podemos callarnos.
Y la experiencia le voy a pedir a usted que nos ayude, si usted es una generación mayor, para con las generaciones menores es, venga y cuéntenos lo que Dios hizo con usted. Hoy tenemos emprendedores en la iglesia, a Dios gracias, así como los que quieren casarse, que muchos ya no quieren casarse y muchos no quieren emprender. Hoy tenemos emprendedores en la iglesia, que es importante que venga un empresario de 25, 30 años y le diga, mire, la experiencia nos ha mostrado, lo que Dios ha hecho con nosotros en el tiempo es, ten en cuenta esto. Ellos necesitan escuchar del Dios que puede hacer cosas extraordinarias. Porque seguramente lo que están escuchando, ¿usted va a comenzar empresa? En el país, iniciarla es fácil, terminarla se le vuelve un infierno. Y entonces, ¿para qué nos vamos a meter en eso? No, necesitamos decirle, si Dios te ha llamado a ser un empresario, levántate y asume. ¿Cuántos seguidores tiene Melissa? Sí. 37,000 seguidores en redes sociales. ¿Cómo se llama el programa de ustedes con Diego? ¿Cómo? Sanando Mentes. Team Sanando Mentes. Son 2 psicólogos cristianos que están compartiendo a través de las redes sociales lo que Dios hace. 37,000 seguidores. ¿Se puede hacer? Claro que puede hacer. Lo importante es pensar que sí es posible y que Dios respalda. Nosotros que a veces entramos como en el pasado, ¿no? Uy, la televisión, eso es del diablo. Uy, las redes sociales, eso es del diablo. Uy, la inteligencia artificial, no. Son herramientas que en las manos de Dios pueden ser utilizadas poderosamente. Solo que nosotros necesitamos dirección, porque nosotros no sabemos todo lo que sucede. Pero quedémonos con la generación que no quiso escuchar. La generación que sus padres les hablaron y ellos lo tomaron como, está bien, esa historia está bien, pero nosotros tenemos nuestra propia historia que contar. Porque hoy día se da mucho eso. Los jóvenes dicen a los mayores que eso fue en su época. Nosotros tenemos una nueva época y nosotros tenemos muchas nuevas cosas que hacer. Bueno, está bien. Pero ¿qué podemos decir a la luz de la historia? Lo que puede suceder con esa generación que no escuchó de Dios ni de lo que Dios podía hacer. Y vamos a narrarlo de esta manera. Una nueva realidad comienza. ¿Qué sucedió? Cada tribu comenzó a actuar independiente. ¿Qué fue lo que dice el pasaje? Y entonces cuando murió Josué, cada uno se fue a ocupar su territorio. Entonces cada uno empezó a actuar de manera independiente. ¿Qué es lo que de alguna forma declaramos que nos hace más fuertes? La unidad. La unidad es lo que nos hace más fuertes. ¿Qué es lo que en ese momento decimos? Ojalá se que unieran, porque si somos uno solo, somos más fuertes que muchos atomizados. La unidad, y cada uno se fue a su propio territorio. Comenzó la independencia individual de cada uno con su familia. Y miren a ver cómo hacen. Segundo elemento. Al cada uno abrirse, se debilita la cohesión nacional. Se debilita la cohesión nacional. Ya no hay una nación, sino son 12 tribus que están extendidas por todo el territorio. Ya no es una sola nación. Y fuera de eso, se pierden los valores que se compartían. Cada uno empezó a adoptar los valores del lugar a donde llegaban. Porque obviamente como no oyeron de Dios ni oyeron de las cosas de Dios, fueron a los lugares y la amonestación que Dios les hizo fue una profecía que se empezó a cumplir. No se vuelvan ustedes a los dioses de ellos, que ellos se vuelvan al Dios de ustedes. Pero como ellos se apartaron de Dios, entonces ellos se volvieron a los dioses de ellos. Perdieron sus valores que tenían compartidos. Y por último, se perdió la responsabilidad mutua. Por eso decimos nosotros estamos aquí y el sentido es de responsabilidad. Claro, decimos es que normalmente la democracia es que nosotros esa responsabilidad que tenemos de dirección la delegamos en aquellos que creemos que nos representan para hacerlo. ¿Sí? Eso es parte del proceso. Pero la realidad es que cada uno de nosotros tiene algo que hacer donde cada uno de nosotros se encuentra. Eso no es solamente cuáles son los planes de gobierno que hay,
sino cuáles son los planes de Dios con cada uno de nosotros en un momento determinado donde nos encontramos. Qué bueno, y esto se lo oí a una familia hace poco, me dijeron, nos tenemos a veces como medio cansados en la situación porque hay dos hijitos de una familia amiga que cada fin de semana se quieren venir a estar con nosotros el fin de semana y con nuestros hijos. Y debe ser cansón, ¿no? Porque uno tiene sus propios planes y no, es que van a venir a compartir con los niños. Y entonces le dije, bueno, ¿y han averiguado por qué? Dice, sí, porque es que normalmente el sábado y el domingo los papás tienen programas y ellos se quedan en la casa. Claro, encuentran una familia a dónde estar, encuentran comunión, encuentran conversación, encuentran actividades afines, encuentran unidad. Eso es lo que ellos están buscando. No cambiar de familia, quieren encontrar un ambiente. Y ahí está el prototipo de modelo que debemos ser. ¿Quiénes somos nosotros donde estamos? ¿Y qué estamos promoviendo en ese ambiente donde nos encontramos? Eso es el sentido de responsabilidad mutua, porque nosotros delegamos mucho la responsabilidad en otros y nos volvemos o víctimas, es que lo que ellos hicieron nos dañó a nosotros, o nos volvemos verdugos, todo lo criticamos de lo que los demás dejaron de hacer. Y no, cada uno tiene que ser responsable, pero claro, cuando nos empezamos a abrir, cuando cada uno comienza a independizarse, obviamente se debilita la cohesión y terminamos cada uno viviendo por su propia conveniencia. Ahora, miren otros elementos que se dan cuando una generación deja de conocer a Dios, se vuelve ingrata y desagradecida. Una generación ingrata y desagradecida. Créame que todos los días soy muy agradecido. Lo primero que normalmente pronuncio al despertarme es gracias. Y esto es saludable, fisiológicamente hablando, es muy saludable. Que es diferente a levantarse, uy, qué jartera. Uy, tengo que pagar hoy. Uy, tengo que levantar los niños. Uy, eso empieza muy mal el día. Cuando uno logra levantarse diciendo gracias porque tengo salud, puedo ver, me puedo levantar, puedo ir al baño, puedo asearme, puedo ir a comer y hay comida, puedo salir a trabajar y hay trabajo. Cuando yo empiezo a ser una persona agradecida, créame que de alguna manera todo empieza a sintonizarse para disfrutar todo lo que Dios ha preparado de antemano para que nosotros en ello caminemos. Pero cuando yo comienzo en off, cuando yo comienzo diciendo, uy, otro día más, y tengo que cancelar, y tengo que velar, y tengo, ese día se le va complicando, y cada día, y cada semana, y cada mes, y el resto de la vida se le complica por completo. Gratitud. Y una de las cosas que hemos perdido es la gratitud. Por lo poco o lo mucho. Pablo decía, he aprendido en todo, a tener abundancia como para tener escasez. Por todo y en todo estoy satisfecho y doy gracias. Primer elemento que una sociedad pierde cuando empieza a alejarse de Dios, que se vuelve una sociedad que lo único que reclama es derechos y no agradece bendiciones. Todo lo que nos deben, todo lo que alguien debía hacer, bueno. Segundo elemento que se da, se pierde el propósito, ya lo habíamos mencionado. Y entonces empezamos a adoptar costumbres ajenas, prácticas contrarias a nuestros principios, nos empezamos a modelar a la luz de lo que vemos alrededor, en lugar de que otros se modelen con el ejemplo que tenemos. ¿Por qué? Porque olvidamos el propósito. Usted y yo nos vamos a ir de aquí un día. En estos días, pues, ustedes siempre me han oído hablar que a mí la muerte no es que me haga correr frío por la espalda. La muerte es algo natural, forma parte de ese proceso. Y le escuchaba a alguien que dijo, es que de esta vida todos salimos muertos. ¿O no? Nosotros luchando todo el tiempo, de esta vida salimos todos muertos. Entonces, forma parte de. El problema es que va a ser entre la hora y el día en que usted tenga que salir. Y es ahí donde uno tiene que recuperar su propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Por poco o por mucho tiempo? Un día esto voy a traer una niña de una empresa que conocí. Que su hijita apenas duró los 9 meses de la gestación, porque nació y murió. Y fue demasiado difícil. Y obviamente logró recuperar y salir adelante y lecciones aprendidas del proceso.
Y lo bueno fue que volvió a quedar embarazada. Y todos dábamos gracias a Dios porque este segundo era como la recompensa de una pérdida inicial, por la actitud que había asumido. Y este segundo lo volvió a perder. Pero ¿saben qué? No hizo eso que hace usted. Porque uno normalmente dice, Señor, entonces, está bien uno. Dos, siguió diciéndole, Señor, ¿qué razón tienes? ¿Qué propósito tiene? Y no es que no llorara, y no es que no lo sintiera profundamente. 2 hijos, que solamente lo llevó en el vientre. Pero vaya usted a escucharle los testimonios que ha aprendido de eso. Porque pueden ser semanas, meses o pocos años, pero cuando se cumplen los propósitos de Dios, el efecto de eso queda. El efecto de eso queda. Y ahí quedó en sus papás. Él es un policía activo hoy día. Y es tenaz. El testimonio de ellos para mí es uno de esos testimonios que lo cachetean a uno cuando uno se queja de cualquier cosa. ¿Cómo es posible volverse a levantar y decir, Señor, no lo entendemos, pero tú tienes razones? Con pérdidas a ese nivel. Eso es cuando uno no pierde el propósito. Cuando de alguna manera una generación mantiene el propósito claro en su vida. El tercer elemento es que se pierde el temor reverente de Dios. Y eso es lo que nos está pasando también. ¿Y por qué se pierde el temor reverente? ¿Saben por qué? Porque una de las cosas que buscamos hoy día es no tener límites. Por eso nos vamos contra la ley. La ley limita. Los límites no nos permiten toda la libertad que quisiéramos. Y el primero que establece límites, ¿quién es? La autoridad. Y la primera autoridad siempre será Dios. ¿Por qué hay tanta confrontación contra la autoridad hoy día? No es por la autoridad en sí, sino por lo que representa. Y es que no queremos tener límite alguno. Por eso este libro se caracteriza, el libro de Josué, diciendo que cada uno hacía lo que bien le parecía. No había límites. Y a la luz de cada juicio individual, todo lo que hacían era correcto, porque cada cual hacía lo que mejor le parecía. Nosotros no queremos tener límites. ¿Y sabe por qué no queremos tener límites? Porque no queremos tener un Dios que nos limita. Queremos tener un Dios que nos beneficie, que nos dé, que nos aporte, que nos sume. Pero cuando ese Dios dice no, cuando ese Dios dice hasta ahí, inmediatamente decimos, ¿y por qué? Nosotros no necesitamos límites. Y si ustedes se van a poner con esos términos, hasta aquí llegamos, chao. Y nos abrimos. Una generación que pierde el temor de Dios porque no quiere tener límites. Otra consecuencia, otro resultado es que se pierde el sentido de responsabilidad moral. Y estoy hablando de los efectos que sucede de alejarse de lo espiritual. Y es que ya empieza a tocar no solamente las esferas espirituales, sino también las esferas de convivencia, y eso tiene que ver con moralidad. Se olvidan los principios, los valores se tergiversan, la verdad se vuelve relativa, la conciencia se acomoda, la corrupción encuentra justificación, el interés personal reemplaza al bien común, la opresión al servicio. Todo eso empieza a suceder y ya eso empieza a afectar es el relacionamiento. No es solamente que me alejo de Dios y hago lo que a mí me parece, sino que cuando yo empiezo a hacer lo que a mí me parece, empiezo a afectar a los que están a mi alrededor. Y por eso encontramos que ese problema se va volviendo cada vez un problema social masivo. Ya no son unos cuantos, es que esto se ha vuelto por todas partes igual. Y eso trae unas consecuencias sociales. Desaparece la justicia, la corrupción se generaliza, la violencia crece, se pierde la integridad, la familia se debilita, el egoísmo se vuelve colectivo, se vive más por conveniencia, se pierde la sabiduría y experiencia acumulada. Este me gusta mucho. Se pierde la sabiduría y la experiencia acumulada. ¿Qué es lo que nosotros nos perdemos cuando rechazamos a las generaciones mayores? Sabiduría y experiencia acumulada. Por eso los necesitamos. A todos los mayores los necesitamos para acompañar a ¿quiénes? Jóvenes. Porque son experiencia y sabiduría acumulada. Cuando nosotros los rechazamos, cuando los anulamos,
nos hemos privado de todo eso bueno que ellos aprendieron en el camino y nos toca repetir el proceso para aprender lo que nos hubieran podido comunicar. Y para las generaciones jóvenes, Dios les ha dado capacidades, fuerzas, les ha dado herramientas que las generaciones anteriores no tuvieron. Pero no caigan en el error de cerrar el oído para escuchar la experiencia y el aprendizaje de otros. Y lo necesitamos hacer. La siguiente etapa, el martes entrante, vamos a tener reunión de empresarios para aquellos que quieren acompañarnos. La siguiente etapa de nuestro proceso es acompañamiento, porque estamos empezando a hacer el acompañamiento hacia las nuevas generaciones y eso implica cómo ayudar a los nuevos empresarios. No se trata de fondos de economía solidaria, se trata de experiencia y sabiduría, que es diferente. En estos días le oí a alguien que dijo, voy a hacer un negocio y un negocio que su fondo, la razón era enriquecimiento económico. ¿A través de qué? De préstamos con unos intereses de usura, permitidos, pero usura. ¿Sabe cómo se llama eso? Cuentagotas con derecho. Y nosotros creemos que es un negocio porque está dentro de lo legal. Mientras no nos pasemos del margen que da la posibilidad de trabajar con un interés a ese nivel, no tenemos problema. Sí tenemos problema. Si eso es usura, no es lo que debes hacer. Y debe ser así. Porque ya no estamos pensando solamente en mí, estoy pensando es en el bienestar común. Y la sabiduría del pasado nos ha dicho, si pensamos en todos, todos salimos al otro lado. Y al cielo no llegamos solos, llegamos acompañados. Y obviamente vienen ideologías como el consumo, como el poder en lugar de servicio, como el placer en lugar de propósito. Todas estas cosas son lo que estamos viendo en la sociedad. Esto es lo que nos quejamos muchas veces del país. Este es nuestro país. Pero no es el país que queremos. Y tenemos que trabajar para el país que queremos. Porque esta es la cosecha de la siembra anterior. Ahora necesitamos empezar a hacer nuevas siembras para tener diferentes cosechas. Pero son sentidos de responsabilidad. Por eso digo, no lo define un proceso electoral dentro de 15 días o dentro de 2 meses y decir, de aquí en adelante nos va a ir así o así. No, eso depende de una responsabilidad individual. De que cada uno de nosotros tome conciencia de esto. Y está escrito en Proverbios 14:34. La justicia hace grande a una nación, pero el pecado causa vergüenza. Cuando una generación deja de transmitir los fundamentos, corre el riesgo de perder no solamente su dirección espiritual, sino también su estabilidad moral y social. Porque eso es lo que pasó en Jueces. Se apartaron, no quisieron escuchar de ese Dios que hacía prodigios y milagros y empezó una desestabilización que con el tiempo pasó una factura de alto costo. Se perdió la estabilidad moral y social. 3 preguntas para hacer y cerramos hoy. ¿Qué estamos transmitiendo? ¿Qué es lo que estamos transmitiendo? ¿Qué conocerán acerca de Dios las generaciones que vienen? ¿Y estamos comunicando un norte claro? Son 3 preguntas para hacerse. Cada uno de nosotros, ¿dónde se encuentre? ¿Qué está usted comunicando? Cuando usted habla, ¿cómo habla? ¿Qué es lo que la gente que le escucha percibe de usted? ¿Se suma a la cantidad de víctimas o la cantidad de verdugos que existen en el país? ¿O empieza usted a generar lo que dice la Biblia? La esperanza de un proceso de reconciliación con Dios y un proceso de reconciliación de una nación. Porque todo comienza ahí. Si mi pueblo se humilla, si mi pueblo ora, si mi pueblo busca, si mi pueblo confiesa, entonces yo perdonaré su nación. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Ahora, las generaciones jóvenes, créame, estamos trabajando intencionalmente con los jóvenes. Y cuando hablo de jóvenes, obviamente estoy hablando de 12 niñas, pre y adolescentes que están trabajando en la parte de arriba en este mismo momento. 12 niñas y más o menos 5 niños jóvenes en esas edades. Esas 12 niñas que allá arriba, algunas de sus hijas, es nuestro foco de atención porque están en el momento determinante
antes de ir a la universidad? ¿Dónde se pierde la mayoría de la juventud de las iglesias? Cuando entran a la universidad. ¿Por qué? Porque no los preparamos para entrar a la universidad. No se trata del IFES. No se trata de que estén preparados intelectualmente. Se trata de cómo van a responder a los retos y desafíos de una universidad con una cultura de enseñanza humanista. Porque hoy día, aún las universidades que consideramos universidades con sesgo religioso, enseñan ese humanismo. ¿Cómo van a enfrentarlo? Preparándose. Y esa es una responsabilidad de nosotros, de ustedes como papá y nosotros como iglesia apoyándolos. Y lo estamos haciendo. Y tenemos los 5 muchachos. Y Dios bendiga a esos muchachos y queremos multiplicarlos. Tenemos un movimiento de proyección con una fortaleza muy grande. Movimiento de vida de impacto. Los jóvenes profesionales. Y tenemos unas generaciones de fortaleza que pueden acompañarnos en el consejo y la experiencia. Las mujeres, las parejas, los hombres. Miren que esto es lo que vivimos como iglesia. Y es lo que tratamos de comunicar. Y es la fortaleza que tenemos para enfrentar. Por eso la pregunta es, ¿estamos comunicando un norte claro? Se lo puedo decir, vuelvo a insistir, no tengo profecía. Yo no soy un profeta, yo no tengo don de profecía. Pero sí le puedo decir que si usted es una generación que obedece al Señor, a usted le irá muy bien siempre, independiente de las circunstancias que hay alrededor. Siempre le va a ir bien. Pero hay que afinar el oído y obedecer. Y Dios va a hacer grandes cosas en medio de nosotros. Así que el futuro es muy promisorio, independiente de resultados que podamos tener. No lo cifre su expectativa en resultados. Fíjela en responsabilidad. Y con los resultados que tengamos, asuma la responsabilidad que corresponde. En algunos casos soplará viento a favor, en otros soplará viento en contra, pero la responsabilidad es lo que va a sacar adelante a nuestra nación. Vamos a orarle al Señor y vamos a darle gracias. Que Dios nos permita en estos días que nos quedan de ayuno, de oración, de intercesión. Si usted quiere sumarse cada día a las 6 de la mañana, lo estamos haciendo. Tiempos de oración y de intercesión. Los martes en nuestros tiempos de oración, de ayuno. Nos estamos uniendo también con otras iglesias en el país para orar, para pedirle a Dios, porque es una nación que se vuelve al Señor. Una nación que tiene que hacer 3 cosas. Lo primero es el reconocimiento y la confesión. Vivimos lo que vivimos como consecuencia de lo que hemos hecho. Y esto implica, obviamente, el reconocimiento de nuestra responsabilidad, de lo que debimos haber hecho y no hicimos, de lo que no hicimos correctamente. Pero también la confesión, la oportunidad de decirle a Dios, perdónanos, porque esto no es simplemente el resultado casual de circunstancias. Esta es la cosecha de una siembra. Y de pronto de una siembra, como aquí se describe en Jueces, que fue una generación que no escuchó de Dios. Lo segundo que una nación tiene que hacer, además de su reconocimiento y confesión, es disponer su corazón. Cuando Dios, en medio de las situaciones críticas, llamaba a los profetas, Jeremías, Isaías, Daniel, Ezequiel, la respuesta de cada uno de ellos, como bien lo dijo Jeremías en su libro, es: Señor, yo estoy aquí, estoy dispuesto, heme aquí. Así lo dijo también Isaías: heme aquí, envíame. Es ese sentido, no solamente de reconocer lo que no fue, o aceptar y confesar que somos el resultado de lo que no hicimos, pero también ahora decir: Señor, ¿y qué es lo que me corresponde hacer? Porque no podemos vivirnos toda la vida simplemente confesando del pasado. Tenemos que confesar el pasado, pero asumir el presente. Y el presente se asume diciendo: aquí estoy. Y aquí está usted. Y no está usted mal. Usted está bien. Pero usted no puede pensar solamente en usted. Recuerde que toda esta historia comenzó cuando se murió el que de alguna manera generaba cohesión para la nación.
y cada uno se fue al territorio para ocuparlo. Se perdió la unidad. No solamente somos cada uno de nosotros que nos vaya bien, es pensar que le vaya bien al que está a mi lado. Es orar y es buscar que le vaya bien al que está a mi lado. Y eso es lo segundo que tenemos que hacer. Es generar un impacto de transformación. Y lo tercero que debemos hacer es declarar las cosas que no son como si fueran. Cuando Dios dice, yo oiré desde los cielos, perdonaré el pecado y sanaré su tierra, ¿cómo será una tierra sana? ¿Qué significa para nosotros en el presente que Dios sanaría nuestra tierra? Y entonces empezamos a declarar lo que una nación sana es: sana en sus finanzas, sana en sus campos, sana en sus ciudades, sana en la salud, sana en la educación, sana en la justicia. Y así podíamos mencionar cada área y declarar la sanidad y lo que implicaría específicamente la sanidad en cada una de ellas. Y eso es lo que tenemos que empezar a declarar. Señor, permítenos, como cada día lo hacemos cuando oramos por el país, ser muy específicos en lo que significa ser sanos y declarar a una nación que tú prometiste que si nos volvíamos la ibas a sanar, y poder declarar lo que no se ve aún como si fuera. Yo te doy gracias hoy, Señor, en el nombre de Jesús, porque esta es nuestra tierra, la tierra que nos diste. Pudiésemos tener opciones y oportunidades y pudiésemos irnos a otros lugares, pero aún, como dice tu palabra, hasta allí nos llegaría la maldad, porque la maldad no solamente es de esta nación. La maldad está en el corazón del hombre. Pero la responsabilidad por el lugar que nos diste, por la nación que nos entregaste, es lo que nos tiene aquí, Señor. Y por eso seguimos rogando y seguimos orando. Y si usted quiere sumarse, por favor hágalo. Cada mañana a 6 de la mañana o cuando usted pueda en el día, levante su corazón a Dios y haga las 3 cosas. Confiese lo que hemos hecho o dejado de hacer. Pida perdón y pídale a Dios que le permita, como dijo Nehemías en su momento: Señor, y entonces, ¿yo qué puedo hacer? Pregúntele, eso es lo más importante: ¿yo qué puedo hacer? Puede que lo suyo sea una obra muy pequeña a sus ojos, muy pequeña a su parecer. A lo mejor es salir ahí a donde está su vecino, que usted sabe que vive angustiado y afligido. Aquel que vive temeroso, por supuesto, porque lo puede perder, porque muchos de estos puestos hoy día son de carácter político. Y poder ir y decirle: ¿sabes qué? Vengo a orar por ti y contigo, para que Dios nos permita poder confiar en Él y saber que Él tiene respuestas para nosotros. Y es ese pequeño acto de disposición individual es lo que, sumando, va transformando una sociedad. Es lo que nos va a permitir finalmente, cuando sumamos, ver que efectivamente hay grandes cambios y seguir declarando lo que aún no es como si fuera. Esta es una nación hermosa a los ojos de Dios. Es una nación que Dios ha enriquecido y bendecido, que nosotros no hemos sabido administrar y por lo mismo muchas veces la hemos desangrado, pero aún así, agónica, Dios siempre la ha restaurado y ha levantado nuevamente. Señor, en el nombre de Jesús, permítenos que las nuevas generaciones, nuestros jóvenes, Señor, puedan entender que esos lugares que ocupan, esas capacidades que han desarrollado, esas herramientas que hoy tienen, Señor, son para utilizarlas. Bendecimos, Señor, el trabajo como el de Melissa y Diego con respecto a las redes sociales para jóvenes y para adultos. Cómo tú puedes sanar mentes, cómo tú puedes cambiar finanzas, cómo tú puedes restaurar hogares, cómo tú puedes sanar físicamente, cómo puedes hacer todo aquello que sabemos que siempre hiciste y que aún quieres seguir haciendo. Así que en el nombre de Jesús, no deje que ni su mente ni su corazón vayan en contra de su fe. Por eso hay que ser a veces radicales, como lo hizo David.
¿Por qué, alma mía, te abates dentro de mí? Tienes que esperar a Dios, porque aún he de alabarle, le dijo. No dejó que sus pensamientos, no dejó que sus emociones tomaran el lugar de la decisión. No, aún voy a esperar a Dios, aun cuando no se vea claridad de lo que puede hacer, aunque no se vea la oportunidad de esa necesidad llena, suplida. Yo aún sé que mi Salvador vive, que mi Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Y eso es lo que declaramos, y eso es a lo que nos unimos, con un trabajo individual y con una declaración profética de una nación que Dios puede levantar para bendecir y para ser de bendición. Eso es lo que estamos diciendo en el nombre de Jesús. Que Dios en estos 15 días nos permita en este país poder ser muy conscientes, que el Espíritu Santo ilumine nuestras mentes, nuestros corazones, y que asimismo podamos confiar en el Dios que cumple propósitos y que tiene tareas que nos asume, que nos da, que nos entrega para que nosotros las cumplamos. Haga lo suyo esta semana. Allí donde usted se encuentra, haga lo suyo. Hable lo que tiene que hablar. Restaure lo que tiene que restaurar. Ore por lo que tiene que orar. Y espere que Dios, el Dios de milagros, actúe, obre para que aquellos que no lo han visto lo vean. Para que la generación que está por venir glorifique el nombre de Dios. Bendito seas, Señor. Yo por cada miembro de la iglesia doy gracias. Por los más jóvenes, nuestros niños del movimiento infantil, Señor. Por los que están en preadolescencia, por los jóvenes graduados recientemente, por los mayores, por las parejas, por los hombres y por las mujeres. Permítenos ser una generación que entiende su sentido y que conoce su propósito. Cerca de ti yo quiero estar, para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Tú eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Dígaselo usted al Señor: yo quiero vivir cerca de ti para poderte escuchar y saber lo que quieres. Cerca de ti yo quiero estar, para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces
bendiga su vida, Dios bendiga su familia, Dios bendiga su trabajo, Dios bendiga su entrar y su salir cada día de esta semana. Que Dios, todas las oportunidades que le ha dado, también con sabiduría, Dios le permita aprovecharlas. Y que todos los retos, los desafíos, las dificultades que en el camino se encuentran, usted pueda entender que aún están allí para desarrollar, para formar, para acrecentar esa confianza y también la habilidad y capacidad que Dios le ha entregado. Nada, absolutamente nada es casual en nuestras vidas. Todo tiene sentido y propósito cuando de su mano avanzamos. Y al final, cuando todo esto termine, podremos decir: siempre tuviste la razón, siempre estuviste con nosotros. Te damos gracias y te bendecimos, Señor, en el precioso nombre de Cristo, tu Santo Hijo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.